queridos oyentes. Este es su canal cristianización.tv20 y estamos aquí para predicar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Pues en este día vamos a estar tratando el tema sin identidad en el mundo espiritual. Bendito Dios. Muchas veces nosotros ignoramos este tema, este punto, vamos a decir, de nuestras vidas. Y es, ¿qué identidad tenemos en el mundo espiritual? ¿Es necesaria una identidad? ¿Somos reconocidos en el mundo espiritual? Bueno, pues vamos a estar leyendo unos cuantos versículos de la palabra, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Bendito Dios, vamos a estar leyendo en Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: "Oh, conjuro por Jesús, el que predica Pablo, conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que decía esto". Pero respondiendo el espíritu malo dijo: "A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?". Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bendito Dios, pues ahí podemos ver por la palabra de Dios en Hechos 19:13 de que nosotros tenemos una identidad en el mundo espiritual. El demonio inmediatamente, ese espíritu inmundo, inmediatamente dijo: "Yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son". No había identidad, no era reconocido en el mundo espiritual. Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Somos reconocidos en el mundo espiritual. Muchas veces creemos que, por ejemplo, mira, aquí dice al principio que eran exorcistas deambulantes. Ojo, eran personas que de una forma u otra sabían lo que era el mundo espiritual, sabían, pero sin embargo no tenían ninguna identidad en el mundo espiritual. Muchas veces creemos que asistir a la iglesia, estamos reconocidos tanto en el cielo como en la tierra, como en el infierno. Es un poco un tema que muy chocante, dice: "Y yo soy reconocido en el infierno, yo soy reconocido en el cielo". Eso es un tema del cual nosotros todos debemos de preguntarnos: ¿tengo yo alguna identidad? ¿Soy reconocida? ¿Me conocen? ¿Saben quién soy? Y es bueno que no hagamos esta pregunta. Por ejemplo, pasó otra situación para entrar ya en lo que quiero hablar. Vamos a terminar de leer los versículos. Vamos a leer en Marcos 9:17. Dice así: "Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron". Ahí está 2 versículos bíblicos. Ahí podemos ver 2 clases de personas. Habían personas que oían de Pablo y oían de Jesús. Pero ojo, el segundo versículo hablaba acerca de los que estaban con Jesús, que eran sus discípulos, los que comían con Jesús, los que predicaban con Jesús, y ellos no tenían una identidad en el mundo espiritual. Entonces, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Muchas veces nosotros creemos que el asistir a una iglesia,
Nosotros creemos que el estar con el pastor fulano de tal, que estar con el líder fulano de tal nos da una identidad en el mundo espiritual. Cuando yo me refiero al mundo espiritual, yo me refiero tanto como en el cielo como en el infierno. Tenemos identidad en el mundo espiritual. El mundo espiritual engloba todo lo que no es natural, lo que no es humano. Entonces, esa pregunta debemos de hacernos. ¿Nos conocen en el cielo? ¿No conocen en el infierno? A Jesús lo conocían en el cielo, en la tierra y en el infierno. Pero pasaba un punto muy importante. A sus discípulos no le eran conocidos en el infierno. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer para que nosotros seamos reconocidos tanto en el cielo como en el infierno? Podemos ver que nosotros no vamos a ser reconocidos porque sus discípulos andaban con Jesús, o sea, ya era lo máximo en autoridad en el mundo espiritual. Y sin embargo no eran reconocidos. Tenemos que tener mucho ojo con esto. Tú y yo no somos reconocidos por lo que hagamos. Tú y yo no somos reconocidos por lo que tengamos. Tú y yo no tenemos una identidad por lo que podamos dar, sino sino de cómo nos comportamos, de cómo estamos en nuestra vida para que en esos lugares seamos reconocidos. ¿Y qué pasa con esto? Cuando nosotros somos reconocidos en el cielo, ojo, no estamos reconociendo porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, pero ¿qué hace un hijo de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Que para nosotros ser reconocidos como sus hijos, ¿qué debemos de hacer? Por eso es que dice la Biblia que en aquel día muchos dirán: si en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hice tantas cosas. Sin embargo, Dios, Jesús, Jehová, vamos a decir Jehová, ¿no? El Eterno va a decir: pero es que yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Entonces podemos ver que no es por lo que hagamos, no es por las obras. ¿Por qué? Porque si fuese así, este versículo no estuviera en la Biblia. Dice la palabra de Dios que se van a quedar como: es que no sé quién eres, la verdad, no te conozco. Lo que nos hace hijo de Dios es a través de nuestra obediencia. ¿Qué te hace hijo? ¿Qué diferencia hay de un hijo a uno que no es hijo? Es que el hijo de Dios, primeramente, sabe escuchar la voz de Dios. El hijo de Dios sabe escuchar su voz, pero aparte de que sabe escuchar su voz, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Muchas veces creemos que, bueno, es que yo no oigo que Dios me habla. Su palabra es su voz. Sabe escucharla, vive su palabra, hace lo que dice su palabra y sobre todas las cosas es obediente. Y, el hijo se deja corregir por su padre. Eso hace de un bastardo a un hijo. La diferencia es que tú tienes esas cualidades del padre, te dirige por lo que diga tu padre. Es un conjunto, todo el mundo sabe lo que hace un hijo. Entonces, todos nosotros tenemos que saber diferenciar esto. ¿Cómo nos reconoce el padre? Cuando nosotros hacemos la voluntad de su hijo, su voluntad, su palabra. Si nosotros no hacemos esto creyendo que sí, porque somos conocidos en el mundo, por YouTube, por TikTok, por Instagram, grandes personas que muchísimas personas lo conocen, no crea usted o yo de que por esa razón yo voy a ser reconocida, yo tengo una identidad en el mundo espiritual. Pues no, resulta que no, porque lo hemos acabado de ver en la palabra. Dos versículos distintos y con diferentes personas. Personas que eran sus discípulos y personas que no eran discípulos de Jesús, sino que eran exorcistas de ambulante, dice la palabra de Dios. Personas que no tenían absolutamente ninguna ligadura con lo que era Jesús, no, o sea, absolutamente nada, pero qué curioso que tampoco sus discípulos. Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, podemos decir, vale, ¿y cómo yo obtengo esa identidad en el mundo espiritual? Hay un montón de factores de cómo nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído de personas que han tenido experiencia con espíritu inmundo y que esos espíritus inmundos, así mismo como le hicieron
en la Biblia, el versículo que acabamos de leer, de que tuvieron que salir corriendo, es real porque eso yo lo he visto, yo lo he vivido. Hay personas que han pasado vergüenza, vamos, que es mejor que ni intenten hacer cosas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, en el mundo espiritual nadie se puede disfrazar. O usted le sirve a Dios o usted le sirve al otro. No podemos venir de que con una careta. En el mundo espiritual los demonios y los ángeles saben perfectamente quiénes somos en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos adquirir esa identidad en el mundo espiritual? En este mismo pasaje bíblico de Marcos que acabamos de leer, 9:17, más adelante dice que como Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué, fueron a solas y le preguntaron, ¿y por qué no pudimos? Aparte de que Jesús se enfadó muchísimo, pues le dijo, es que hay algunos géneros que salen con el ayuno y con la oración. ¿Cómo podemos? Pues a Jesús se lo acaba de contestar. Una vida en consagración a Dios. No pretendamos que nosotros, si no tenemos una vida consagrada en Dios, con la oración, con el ayuno, con la búsqueda, con la santificación en Dios, teniendo una vida devocional una vida devocional en Dios, pues lógicamente si nosotros no hacemos nada de eso, no vamos a tener una identidad en el mundo espiritual. ¿Qué otra forma también podemos obtener una vida, una identidad en el mundo espiritual? ¿Sabía usted que cada vez que usted vence una situación en su vida, usted es señor? Es decir, usted no es esclavo de ese espíritu que le acechaba. Usted ya no es esclavo de esa situación. ¿Por qué? Porque ya usted ha pasado como a otro nivel. Es como, por ejemplo, si usted hablaba mucha mentira, usted es esclavo de la mentira. Ese espíritu inmundo a usted lo va a perseguir. Mientras usted no se ponga en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, en búsqueda con Dios, ese espíritu siempre le va a estar persiguiendo y siempre va a estar hablando mentira y se va a inventar cada cosa y mentira, pero inmediatamente usted dice, mira, Padre, yo necesito vencer esta situación. Y usted comienza a meterse con Dios en ayuno, en oración por esa situación. Entonces inmediatamente ese espíritu tiene que huir. Usted entonces comienza a adquirir una identidad en el mundo espiritual. Ya usted, cuando usted venza esa situación en su vida, usted va a adquirir una identidad y así sucesivamente a medida de que va logrando escalando, vamos a decir, por decirlo, escalando perdaño en el mundo espiritual, usted va adquiriendo una identidad. Yo no sé si ustedes se han visto en esa situación. A mí, pues yo he podido presenciar algunas y es de personas de eso que dicen, no, el enemigo le conoce su vida. No, tú no, tú no. Ellos saben quién tiene autoridad delante de Dios. No me reprenda tú, no, tú no. Es como diciendo, tú tienes autoridad, yo te conozco y yo sé quién tú eres. Entonces sí hay una identidad. ¿Por qué? Porque esa es una persona que en el mundo espiritual, a través de cualquier situación que haya vencido en Dios, ha adquirido unos, como le digo, una identidad en Dios. Entonces esos espíritus saben perfectamente quién usted, por ejemplo, si está, es una mujer de oración, un hombre de oración, y usted va, el Padre le da la oportunidad o se le da la oportunidad de usted ir a un hogar o a algún lugar donde haya una persona endemoniada y usted con esa autoridad que usted sabe que tiene en Dios, que usted sabe que vive una vida en obediencia a Dios, guardándose para Dios, usted va a ir con toda la legalidad espiritual de parte de Dios para echar eso fuera. Muchas veces los demonios no dirán nada, pero yo he escuchado, incluso a mí me ha tocado vivir esa una de esas experiencias, y es que lo mismo demonio dice, no tú, porque tú oras, porque tú, entonces es como que el mismo enemigo da testimonio de quién eres tú en el Señor. ¿Qué pasa muchas veces? Que esa identidad nosotros creemos que podemos buscarla es por estar en muchas actividades
de esto, de aquello. Las actividades son muy buenas y es bueno hacer que nuestros dones, nuestros talentos crezcan, pero no podemos olvidar que esa identidad que nosotros necesitamos en el mundo espiritual lo vamos a adquirir con una relación en Dios, una relación con nuestro Padre eterno. Es la única manera donde nosotros comenzamos a adquirir esa identidad en Dios. Eh, otra manera como podemos empezar a adquirir esa identidad en Dios es cuando nosotros comenzamos a ejercer esos dones, esos talentos que el Padre ha puesto en nuestras manos. Hay personas, por ejemplo, que Dios lo usa en el área de sanidad. Hay personas que Dios la usa en el área de evangelismo. Entonces, cuando esas personas comienzan a utilizar los dones y los talentos que Dios ha puesto en su vida, también ahí comienzan a adquirir una identidad en el mundo espiritual. En pocas palabras, un cristiano rezagado, sentado y no haciendo nada, simplemente yendo a los cultos, así sea que vaya los 7 días de la semana, usted no adquiere ninguna identidad en el mundo espiritual. Y muchas veces son los cristianos, por ejemplo, que siempre necesitan de una intercesión, una oración. No es que el orar, dice la Biblia, que debemos de orar unos por los otros, pero nosotros tenemos que aprender a pelear nuestras propias batallas. No podemos depender siempre de un grupo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Que no crecemos espiritualmente, que no podemos tener esa identidad en el mundo espiritual que Dios a cada uno de nosotros nos otorga cuando nosotros nos convertimos en sus hijos. Entonces es necesario la búsqueda constante en Dios para que nuestra identidad en el mundo espiritual sea formada, sea visible. Entonces, mis queridos hermanos, espero que estas cortas palabras sean de mucha bendición. Recuerden siempre que todo hijo de Dios tiene autoridad, porque esa fue una de las promesas que nuestro Padre Celestial nos dejó, nos dio autoridad. La iglesia tiene autoridad, pero esa autoridad no podemos decir, bueno, Él me la dejó, pues ya yo la tengo. No, tenemos que adquirir los conocimientos, tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu y en verdad? Tener una relación con Dios. Hay personas que, por ejemplo, creen que si no están todos los días metida en la iglesia, ay, me voy a descarriar. No, tú sabes qué pasa con eso. Y es que tú no sabes quién eres tú. Tú puedes ir a la iglesia a lo mejor por trabajo, por lo que sea, no puedes ir todos los días. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, a ti esas cosas no te van a dar temor porque tu relación con Dios, primeramente nosotros somos la iglesia. Nosotros vamos a congregarnos, se llama congregación. Pero tu relación con Dios no puede depender de un domingo en la iglesia, no puede depender de un sábado en la iglesia o de un lunes o de un martes, de los días que tú puedas ir. No puede depender. Entonces en tu casa tú tienes que tener una relación con Dios. En la calle tienes que tener una relación con Dios. Donde quiera que vayamos tenemos que tener una relación con Dios. Porque ¿qué pasa? Que si solamente buscamos a Dios cuando vamos a la iglesia, somos unos religiosos, no somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no tienen tiempo para decir, bueno, hoy voy a ser hijo de Dios y no, no, no. El hijo de Dios siempre tiene que tener una relación con Dios. Entonces, esa es una de las razones por qué no tenemos identidad en el mundo espiritual, porque lo que somos visitantes de la iglesia, no hijos de Dios. Entonces, que el Padre le bendiga rica y abundantemente, mis queridos oyentes, y que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento para que todos los días podamos entender y capacitarnos en su palabra para nosotros comprenderles cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Que Dios le bendiga y este es su canal cristianización.tv20. Suscríbase al canal y comparta cada una de nuestras prédicas que el Padre pone en nuestros corazones. Pues que Dios les bendiga.